El primer recuerdo que tuve de la guerra, tal vez estaba de novia del quien es hoy mi esposo, sería en los años 90 tal vez, cuando Pablo Escobar comenzó a colocar bombas en Bogotá. Luego comenzaron los asesinatos de los policías y ese es como el recuerdo que tengo en primera instancia de la guerra. Más adelante comenzamos a vivir la guerra cuando iniciaron los secuestros, no se podía viajar, era todo muy complicado, pero hacia el año 2001, en diciembre 16, mi padre fue secuestrado por un grupo de las FARC en un viaje de Samaná Caldas hacia Bogotá. En ese momento sentimos por primera vez como familia lo que implicaba la guerra en este país, en Colombia. Ese es el recuerdo de mayor recordación que tengo. Bueno, estaba yo iniciando un nuevo trabajo en una institución pública y siempre le decíamos a mis padres que no viajaran solos, puesto que había ya amenazas no particulares a la familia, pero sí a la comunidad en general, donde decían, están secuestrando, por favor. Sin embargo, ellos se fueron a unas elecciones al pueblo y de regreso hacia la ciudad de Bogotá o hacia Medellín tal vez, fue cuando un grupo decidió pararlos, preguntaron por mi padre, venía mi mamá, mi papá y una hermana, lo bajaron del carro, lo subieron y se lo llevaron por un camino. Aparte del recuerdo de que esto fue parte de lo que es la guerra, nos marcó mucho porque para mi mamá fue un momento muy difícil viendo que se llevaban a su esposo y para nosotros los hijos ver cómo mi mamá tuvo un infarto, la tuvieron que llevar de urgencias y mi padre pues a sus, no sé, tal vez eran 70, 74 años, que para nosotros era difícil pensar cómo iba a ser su secuestro en ese momento. Comenzamos a indagar en el pueblo donde mi papá había estado, que era Samaná Caldas. Mi familia ya, todavía había un hermano, mi familia, la comunidad conocía a mi hermano y le enviaban mensajes. Le decían, Carlito, no se preocupe, vimos pasar a su papá, lo llevaban en un caballo. En otro momento le llegó otra boleta por debajo de su negocio donde tenía, de lo que él vivía. Le decían, Carlitos, vimos pasar a su papá, lo llevaban bien, está muy bien. Eso sucedió, fue del 16 al 26 de diciembre, cuando fue liberado previa negociación y pago por su liberación. Afortunadamente tuvimos la ventaja de poder negociar y de recaudar algún dinero para pagar. Cuando llega mi papá y comienza a contarnos como historia que lo trataron muy bien, que había una persona que aparentemente lo conocía de años atrás, donde el recuerdo que tenía de mi papá era que había sido un hombre que le había ayudado cuando él era muy pobre, pues eso sirvió para nosotros porque, porque nos daba tranquilidad frente a su estadía obligada allá. Le dieron cobijas, le lavaban su ropa interior, lo dejaban caminar alrededor de un árbol, porque él estaba acostumbrado a hacer ejercicio. Y un día antes de lograr su libertad, fue algo muy particular, que le dieron aguardiente para que él celebrara la Navidad. Y pues todo esto como que generó en la familia tranquilidad, porque en medio de todo y de lo que conocíamos de otras personas, a mi papá lo trataron muy bien. Bueno, mi primer recuerdo de la guerra fue más o menos cuando tenía 4 o 5 años.
tipo año 2002, 2000, bueno. Estaba con mi familia, era ya de noche, tipo 8 de la noche, y de un momento a otro, ¡pah!, se fue la luz. Estábamos viendo la televisión en familia y se fue la luz. Y en ese mismo momento empezaron a sonar tiros por lado y lado y fue como, ¿qué está pasando? En ese momento pues nos dimos cuenta que la guerrilla estaba asaltando el banco del pueblo, que de hecho un pueblo muy pequeñito, aquí también Boyacá. Y en ese momento estábamos asustados, primero por eso y segundo porque mi hermano estaba comprando leche. Entonces él estaba fuera de la casa y estábamos muy asustados porque en ese momento empezó el tiroteo. Claro, ya después, bueno, mi hermano llegó sano y salvo, menos mal. Y duró siempre su tiempito, aproximadamente unas 3 o 4 horas. Tal vez mi percepción del tiempo fue distinta, pero para mí duró más o menos eso. Y ya después de que todo se calmó, que en realidad fue algo tremendo porque, o sea, desde cualquier parte del pueblo se hacían, incluso estuvieron al frente de la casa mandando tiros y nosotros con miedo de que se entraran a la casa o bueno, ya el otro día en noticias, no recuerdo muy bien qué noticiero era, salió el saldo de todo lo que había pasado. Entonces, claro, habían robado el banco, habían dañado la iglesia del pueblo, incluso hubo un muerto que de hecho terminó siendo un compañero de clase de mi hermano. Y pues ya, claro, en ese momento fue algo muy, 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 muy triste. Esa fue la primera experiencia. Las anécdotas que me contaba mi papá, porque él en realidad también lo ha vivido más, esa fue mi única experiencia vivida, pero aparte de eso, las anécdotas que me contaba mi papá, una de ellas es que él se dedicaba a vender cebolla en distintas plazas de Boyacá. Me contaba que cuando estaba en Duitama, creo que si no me equivoco estaba con mi mamá, habían iban a botar algo en una caneca de la basura y se dieron cuenta que habían unas bolsas muy raras y cuando fueron a abrir eso eran partes de cuerpos humanos. Y aparte de eso, que alguna vez le prestó la camioneta a mi papá a un amigo y secuestraron la camioneta, que al fin y al cabo resultaron siendo los mismos policías los que la secuestraron, los mismos policías que llamaron a mi papá a reportar que habían secuestrado la camioneta. O sea, aparte de la guerrilla también a esa violencia contribuyeron algunos agentes de la policía y era todo muy confuso. Voté por el sí precisamente por estos mismos recuerdos. Recordé esto y yo no quiero que alguien más viva algo así. Es decir, yo no me considero como tal, o sea, como muchas personas que lo han vivido por mucho tiempo seguido, todo este karma de la guerra, pero recordé este evento y recordé todo lo que me decía mi papá y decidí votar por el sí, precisamente por eso no quiero que alguien más viva cosas así. La verdad, el plebiscito, en mi sentir, y con mayor razón después de los resultados del 2 de octubre, era una figura que no era necesaria, a la cual no debió acudir el presidente de la República. Él, en su calidad de tal, debió acudir a figuras jurídicas viables que él tenía a su alcance y legitimar el acuerdo final directamente con las FARC. Creo que a un pueblo como este no era necesario hacer la prueba de ponerlo a votar algo tan trascendental como era ese acuerdo. Fueron más del 60% del censo que no salió a votar, gente que no le importa lo que pasa en este país, gente que perfectamente puede salir a criticar, puede criticar todo lo que pasa, pero que en las urnas, o bien sea porque le dio pereza, o porque como en muchas partes ocurrió, la lluvia no permitió que fueran, pero más del 60% hace que, repito, algo tan trascendental como era el acuerdo final con las FARC no se sometiera a votación. Con las marchas que hemos visto, que han sido multitudinarias, creo que hay una moraleja, y es que Colombia marcha bien, pero vota mal. Este es un país que a raíz del conflicto interno que ha vivido tan extenso, más de 60 años en una guerra absurda, es casi que podríamos decir por excelencia un país de víctimas, bien sea directas o indirectas.
pero también estamos quienes la hemos padecido en forma no tan cercana, pero no por eso ajenos o ajenas a este conflicto interno. Quienes la han sufrido en forma directa o indirecta han sido personas, por lo general, que han vivido o que viven en zonas rurales, a quienes el Estado ha dejado a su suerte, o mejor, a su mala suerte. El Estado no les ha brindado en lo más mínimo las condiciones necesarias para poder vivir en una situación digna. Simplemente ha sido una sociedad y un Estado indolente frente a estas víctimas, quienes han tenido que, en muchísimos de los casos, abandonar sus casas, abandonar sus fincas, acabar con familias enteras, quienes han tenido que desarraigarse de sus hogares construidos a través de muchos años y venirse a las ciudades, a ciudades intermedias, a ciudades grandes, a engrosar las filas de los desempleados, a engrosar las filas de los desplazados, a quienes vemos en cada esquina, a quienes vemos en cada semáforo, a quienes vemos en cada espacio apoderándose de él para lograr su día a día, para sobrevivir en esta selva de cemento, con su familia, con hijos pequeños. Y nosotros como sociedad, que manejamos una doble moral, que hablamos de víctimas casi que con llanto en los ojos, pero que cuando pasan a nuestro lado volteamos a mirar para otro porque no queremos ser nosotros quienes los ayuden, y simplemente pensamos en que ojalá sean otros, ojalá sea el Estado quien los ayude, y simplemente nos sustraemos de una responsabilidad que como sociedad también nos corresponde. Hay tres razones por las que se podría predicar afectación individual del conflicto armado interno en Colombia. La primera es de naturaleza directa y tiene que ver con la gama de delitos que se cometen en las personas que resultan siendo víctimas de la acción de los grupos armados ilegales al margen de la ley. La segunda podría ser una afectación indirecta que tiene que ver con la incertidumbre que genera el conflicto, que tiene que ver con la inseguridad que vive una persona en razón de la existencia del conflicto armado, y que tiene que ver con la intranquilidad que genera saber que no solamente hay hermanos colombianos matándose, sino que en cualquier momento resulta involucrado el individuo, el ciudadano, ajeno presuntamente a las razones que determinaron el conflicto, y por tanto eso merma en su solaz, en su comprensión tranquila de la vida. Y una tercera, forma de afectación vendría a ser de índole colateral, que es la que proviene o se concreta en la inestabilidad emocional que puede padecer una persona por razón de la existencia del conflicto. Y en ese mismo ámbito, en el ámbito de lo subjetivo, estaría otra variable de esa afectación colateral, que sería las patologías de orden psicológico que se pueden generar por razón de la existencia del conflicto. Patologías que ineludiblemente se van a traducir más adelante en la esfera de lo colectivo.